Me despertó un susurro, tenue como el roce de una hoja en otoño. Aún no eran las 3 de la madrugada. Sentí primero el peso de un cuerpecito acurrucándose a mi lado, luego el temblor. Al girarme, vi los ojitos húmedos de Malena, mi nieta de 6 años, fijos en mí. Me rodeó con los brazos y, con la voz apenas audible, me susurró algo que me atravesó como un cuchillo frío. Abuela, esta noche papá y mamá van a quitarte tu dinero. Lo escuché en la cocina. Tardé unos segundos en reaccionar. ¿Qué acababa de decirme? Me incorporé muy despacio, no por miedo a hacer ruido, sino porque mis piernas parecían haber olvidado cómo sostenerme. Me incliné hacia ella y la abracé. Tratando de que no notara cómo me latía el corazón, acaricié su cabello en silencio, como si una nana sin palabras pudiera protegerla de todo lo que su inocencia no comprendía aún del todo. No era la primera vez que notaba algo raro, las miradas entrecortadas de Jonás y Estíbalis, las preguntas incómodas sobre mis cuentas, los susurros que se detenían cuando entraba en la habitación, pero había preferido pensar que eran paranoias de una vieja viuda que a veces se siente de más. Esta noche, sin embargo, la realidad había hablado con la voz cristalina de mi nieta. ¿Estás segura? Cariño, le pregunté en voz baja, sin mostrar alarma. ¿Qué escuchaste exactamente? Mamá dijo que ya era hora, que tú no te ibas a dar cuenta. Y papá dijo que después ya podríamos irnos lejos. Cada palabra era una piedra más en el estómago. Malena no entendía el alcance de lo que repetía, pero yo sí. Intenté no llorar, no delante de ella. La abracé más fuerte. No pasa nada. Mi amor, murmuré. Abuela está bien, estamos bien. Se quedó dormida en mis brazos minutos después, como si al contarme su secreto hubiera descargado un peso que no entendía por qué la angustiaba tanto. Yo, en cambio, no pegué un ojo, me quedé inmóvil, con la mirada perdida en el techo, sintiendo cómo se derrumbaba algo dentro de mí. Al amanecer, tomé la decisión más difícil de mi vida, fingir que no sabía nada, al menos por ahora. A la mañana siguiente, la cocina olía a café recién hecho y pan tostado, como si nada hubiese pasado. Me senté a la mesa con la espalda recta, los labios sellados y el alma temblorosa. Malena jugaba con su taza de leche, distraída, mientras Jonás y Estíbalis reían por algo en sus móviles, compartiendo miradas cómplices que en otro tiempo me habrían parecido entrañables. ¿Dormiste bien?, mamá preguntó él. Sin levantar la vista del teléfono, sí. Aunque me desperté con un poco de migraña, respondí, forzando una sonrisa. Creo que me encerraré un rato. Necesito descansar la cabeza. No esperé su reacción. Me levanté despacio, con la taza en la mano, y subí a mi habitación. Cerré la puerta con llave y me senté en el borde de la cama, respirando hondo. Debía moverme con cuidado. Me dirigí hacia el armario empotrado y saqué la caja fuerte camuflada detrás del falso fondo. Introduje el código. Las carpetas estaban allí escrituras, poderes notariales, cuentas, todo parecía en orden. Pero eso podía cambiar en cuestión de horas si no tomaba precauciones. Busqué el teléfono que guardaba en una caja de costura, uno que Jonás no sabía que aún funcionaba, y marqué el número de Iria, mi abogada de confianza desde los años en que Eloy, mi difunto esposo, aún caminaba a mi lado. ¿Iria soy yo? Artemisa. No puedo hablar mucho. Necesito verte, urgente, pero en un sitio discreto, esta tarde. Si puedes. ¿Qué ocurre? Solo tráete los papeles, los importantes, y tu discreción. Lo demás te lo explico cara a cara. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Me sentía al borde de un abismo, y no podía dar un paso en falso. Malena entró sin hacer ruido mientras yo guardaba todo de nuevo.
Tenía en la mano un dibujo, un corazón grande, con una carita triste en medio. Lo dejó sobre mi almohada y salió corriendo. Mis ojos se humedecieron. Aquella niña había sido la única en advertirme, y ahora, además de protegerme a mí misma, tenía que pensar en ella, porque si esto era una guerra silenciosa, yo no iba a ir sola. Iria llegó puntualmente, como siempre. Su andar rápido y su bolso de cuero sobrio contrastaban con la calma del jardín donde la esperé. Lejos de cualquier ventana o rincón desde donde pudieran espiarnos, la invité a sentarse bajo el roble viejo, el único testigo silencioso de tantas decisiones difíciles a lo largo de mi vida. «Te escucho», dijo, con los ojos entrecerrados, alerta. Le conté todo, desde la madrugada con Malena hasta las miradas esquivas de Estíbaliz, pasando por las migrañas que me obligaban a encerrarme para proteger lo que aún era mío. Iria no me interrumpió ni una vez. Asintió apenas al final. «Hay que actuar ya», dijo. «Firme. Vamos a preparar una escritura de traspaso. Tus fondos pasarán provisionalmente a una cuenta protegida, a nombre de una sociedad que crearemos solo para ti. Nadie más tendrá acceso, y reorganizaremos el testamento, de arriba a abajo». Respiré aliviada. Iria era la única persona en la que aún confiaba sin reservas. Y necesitamos a Marcos Feliu. Él sabe manejar esto con discreción. Marcos era el notario de la familia desde hacía años. Había estado presente cuando vendimos la antigua casa de campo, cuando nacieron los niños, cuando falleció Eloy, siempre correcto, siempre neutral, pero ahora, en esta guerra silenciosa, me preguntaba si alguien podía seguir siéndolo. Iria lo llamó desde su móvil. Quedaron para el día siguiente, en su despacho de la calle Lanusa. Al volver a casa, encontré a Estíbaliz en la cocina, revisando un sobre del banco. «¿Tú sabes a qué hora abren mañana?», me preguntó. Con tono casual. «Es que quería pasarme a firmar unos papeles. También deberíamos cambiar la cerradura del trastero». «¿No crees?», Jonás se acercó segundos después, con una sonrisa forzada. «Mamá, no te preocupes por esas cosas. Deja que Estíbaliz se encargue. Ya sabes que tiene buena cabeza para esto». Yo asentí, mordiéndome la lengua. Cada palabra de ellos me olía a trampa, pero aún no era momento de mostrar las cartas. Esa noche, Malena se durmió abrazada a su oso, como si nada malo pudiera pasarle bajo mis brazos. Yo, en cambio, apenas cerré los ojos, porque al día siguiente, el señor Feliu hablaría, o callaría, y ambas cosas podían cambiarlo todo. La casa estaba en silencio. Jonás había salido a comprar, según dijo, y Estíbaliz se había encerrado en la habitación con su portátil. Aproveché para ir al cuarto de mantenimiento, donde guardábamos el monitor conectado a las cámaras del chalet. Era un sistema que había instalado años atrás por insistencia de Eloy, y que todos habían olvidado, excepto yo. Avancé la grabación hasta 2 noches atrás, la misma en que Malena se metió temblando en mi cama. El estómago se me encogió antes incluso de ver lo que buscaba. Y ahí estaba, Estíbaliz, en bata, cabello recogido, entrando en mi despacho con pasos ligeros. Cerró la puerta, encendió la pequeña linterna del móvil y fue directo al mueble bajo la estantería. Revisó cajón por cajón, abriendo carpetas, sacando sobres, doblando documentos y volviendo a colocarlos de forma milimétrica. El tipo de meticulosidad que solo se logra con práctica. Me llevé una mano al pecho. No era una corazonada. No era paranoia de vieja. Era real. Y había pruebas. Inserto una memoria USB que llevaba en el bolso. Copié el fragmento. Cuando terminó de transferirse, lo apreté contra mi pecho unos segundos, como si fuera un amuleto. Esa tarde, mientras me sentaba a tejer con Malena en el porche, la pequeña me miró con esos ojitos que parecían entender más de lo que su edad permitía. Abu,
susurró. Con la lana entre los dedos, mamá decía que tú ya estás viejita y no sabes hacer las cuentas, que es mejor que papá y ella te ayuden con todo. El hilo se me escapó de las manos. Tragué saliva, forzando una sonrisa. Ah, sí. Mi amor, ¿y cuándo dijo eso mamá ayer? En la cocina. Pero luego me dijo que no se lo dijera a nadie. Pero yo te lo digo porque tú me das galletas aunque no es hora. La abracé sin poder responder. Me dolía en un sitio que ni siquiera sabía que existía. No era por el dinero. Era por lo que estaban sembrando en mi propia nieta. Esa noche. Escondí la memoria USB en un doble fondo de mi armario y cambié el código de la alarma. Porque si esto ya era una guerra, yo también tenía que prepararme. Esa misma mañana llamé a Iria. Le pedí que viniera sin levantar sospechas y que por favor trajera su portátil. Nos reunimos en la biblioteca, con la puerta cerrada y el ventilador encendido para que cualquier sonido quedara difuminado, mientras ella encendía el ordenador. Le expliqué con voz baja pero firme lo que tenía en mente. Quiero abrir una cuenta a nombre de Malena. Una cuenta inaccesible para nadie más que ella cuando cumpla 18, con condiciones claras, con garantías, con futuro. Iria me miró en silencio, asintiendo. No hizo preguntas innecesarias. No era la primera vez que protegía a alguien de su propia familia. Mientras ella escribía y me explicaba cada paso, yo sentía una mezcla amarga, la tristeza de tener que esconder algo tan noble y la esperanza de que, al menos, una parte de mí sobreviviera más allá de esta tormenta. ¿Cuánto quieres depositar?, preguntó. No dudé. Lo suficiente para que estudie, para que se marche lejos si quiere, para que nunca tenga que depender de nadie que la trate como moneda de cambio. Luego le entregué una carpeta con las escrituras de mi casa, del apartamento en la playa y de la finca de mis padres. Iria las escaneó y me ayudó a enviarlas a una caja de seguridad digital. También hicimos copias físicas que escondí esa tarde en casa de Rosario, mi vecina de toda la vida. Rosario me miró con ojos abiertos cuando le conté lo mínimo necesario. No me preguntes nada, Rosa. Pero si alguna vez pasa algo, por favor, llama a esta abogada, le entregué una tarjeta y protégeme lo que te he dado. Es para mi nieta. Ella asintió sin decir palabra. Nunca nos habíamos abrazado tanto en tan poco tiempo. Al volver a casa, vi a Estíbalis limpiando el salón con una energía fingida y a Jonás saliendo del despacho con una carpeta bajo el brazo. No dije nada, solo subí a mi habitación. Me senté frente al escritorio y revisé los movimientos bancarios recientes. Y entonces lo vi. Una transferencia que yo no había autorizado. Llegamos al despacho de Marcos Feliu con puntualidad. Iria me había conseguido la cita apenas unas horas antes. Aunque algo en su voz me hizo sospechar que no todo iba como esperaba. Me esforcé por mantener la calma mientras entrábamos. Marcos nos recibió con una sonrisa tirante. De esas que no llegan a los ojos, me ofreció asiento sin apenas mirarme. Y durante los primeros minutos, no dejaba de mirar el reloj. Aquí tienes el borrador, Artemisa dijo, pasándome un sobre cerrado. Abrí el documento con manos firmes. Al principio, todo parecía en orden: el cambio de titularidad, la reorganización de la herencia, la protección de bienes. Pero al llegar a la cuarta página, algo me hizo fruncir el ceño. Una cláusula adicional, escrita en letra más pequeña, añadía un poder de representación compartido entre mi persona y un familiar directo. ¿Qué significa esto?, pregunté. Levantando la vista, Marcos evitó mis ojos, fingió revisar otros papeles y murmuró algo ininteligible. Iria, sentada a mi lado, se inclinó para mirar el documento. Su ceño se frunció de inmediato y sin decir una palabra. Me tomó del brazo y me hizo levantarme. Perdónanos. Marcos dijo con voz seca. Esto no estaba acordado. Ya en el pasillo.
Cerró la puerta tras de sí con firmeza. Me miró directo a los ojos. Con el rostro endurecido por la indignación, ese hombre ya fue contactado por tu hijo. Artemisa. No sé cómo lo supo, pero le ofrecieron algo. No hay otra explicación. Sentí una ola de hielo recorrerme el cuerpo. Marcos, el mismo notario que ofició la compra de mi casa, que firmó el testamento de mi difunto esposo, que compartió mesa con nosotros más de una vez. Incluso él había sido alcanzado por la telaraña. Necesitamos otro, dije. Ya estoy haciendo llamadas al colegio notarial, contestó Iria. Ese mismo día cancelamos todo trámite con Marcos Feliu y solicitamos una auditoría interna. No pensaba dejar cabos sueltos, pero mientras Iria gestionaba los papeles, yo recibí una alerta en el móvil, una notificación del banco. Mi cuenta principal acababa de ser bloqueada temporalmente. El reloj marcaba las 2:23 de la madrugada cuando la puerta de mi habitación se abrió con sigilo. Escuché los pasos, pesados y tensos, aunque yo ya no estaba allí para recibirlos. Jonás susurró algo mi nombre, seguramente, y avanzó unos pasos. Estíbaliz le seguía, iluminando con la linterna del móvil. Pero la cama estaba perfectamente hecha, vacía, al igual que el pequeño armario donde solía guardar mis carpetas importantes, en la habitación contigua. Malena tampoco estaba. Su osito de peluche descansaba sobre la almohada. Pero la niña no, ni su mochila rosa, ni el cuaderno de dibujos que siempre dejaba abierto por la mitad, la casa. Por primera vez en mucho tiempo, era puro silencio, en la planta baja, sobre la mesa del salón. Les dejé una nota escrita con mi caligrafía firme: no os preocupéis por mí. Ya no estoy donde creéis. Horas antes, Iria había pasado a buscarme en su coche. Malena dormía abrazada a mí cuando la desperté con una dulzura calculada. Le dije que íbamos a dormir a casa de una amiga de la abuela. No preguntó, solo asintió con sus ojitos medio cerrados. En el despacho del nuevo notario, un profesional recomendado directamente por el colegio notarial, firmé todo lo necesario. Revocación inmediata de los poderes anteriores, activación del protocolo de blindaje patrimonial, transferencias programadas hacia cuentas con doble autenticación. También ajustamos el testamento, por si acaso, no por miedo, sino por previsión. A Malena le prepararon un chocolate caliente mientras yo firmaba los últimos documentos. Iria, incansable, revisaba cada cláusula como si la vida de ambas dependiera de ello. Cuando salimos del despacho, ya había amanecido. Un cielo gris cubría Madrid, como si presintiera que algo estaba por cambiar de forma irreversible. Iria me dejó en un apartamento seguro que alquilamos esa misma semana, a nombre de una sociedad de confianza. Allí, por primera vez en semanas, me senté sin que me temblaran las manos, pero no me engañaba. Lo peor no era el silencio que dejábamos atrás, sino el ruido que estaba a punto de estallar. No pasó ni una semana antes de que sonara el golpe seco en la puerta de la casa donde vivían Jonás y Estíbaliz. El agente judicial, con gesto imperturbable, les entregó el sobre con la notificación oficial. Estaban siendo investigados por intento de administración fraudulenta y apropiación indebida. Las pruebas eran abrumadoras. Iria y yo habíamos preparado todo con un rigor quirúrgico. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del despacho mostraban claramente a Estíbaliz rebuscando entre mis cajones. Los registros de llamadas y los movimientos bancarios sugerían maniobras para apoderarse de mis cuentas. Las conversaciones grabadas en el salón, con frases que hasta entonces me parecían ambiguas, ahora eran evidencia pura de su intención. Y, como si todo eso no bastara, estaba la carta de Malena, una hoja arrancada de su cuaderno de colores, un dibujo infantil ella, su madre, la casa, un bocadillo que salía de la boca de Estíbaliz decía: cuando la abuela se muera, esta casa será mía. Al leerlo, el fiscal me miró en silencio. No era necesario decir más.
Jonás perdió los estribos, rompió un jarrón, gritó que todo era un montaje, llamó traidora a su propia madre y acusó a su mujer de haberlo arrastrado a esa situación. Estíbalis, en cambio, se escudó en la negación, fingió no recordar nada. Acusó a Malena de inventar cosas, incluso insinuó que yo había manipulado a la niña. Pero la ley, por fortuna, no se deja engañar por lágrimas ni por fingidas amnesias. El juez aceptó abrir proceso formal, no para castigar por castigar, sino para proteger lo que quedaba en pie. Yo no asistí a la notificación, me lo contaron todo después. Mientras Malena dormía la siesta en el sofá del apartamento temporal, acaricié su cabello con cuidado y me prometí, en silencio, que ya nadie volvería a ponerla en peligro por ambición ajena. Los días siguientes fueron una tormenta para ellos, pero para mí solo fue el principio de la calma necesaria para mirar atrás y preparar lo que vendría. No me sorprendió cuando Iria me llamó, con ese tono grave que solo usa cuando algo huele a trampa. Jonás había presentado ante el juzgado un informe médico. Según ese papel, yo padecía deterioro cognitivo progresivo y, por lo tanto, no debía tener control sobre mi patrimonio. Era su último intento de arrebatarme lo que no había logrado con engaños ni con llaves escondidas. Lo leí con calma. Reconocí la firma del supuesto neurólogo. Pero algo no cuadraba, el sello estaba mal colocado. Y la fecha de emisión era anterior a la visita que nunca ocurrió. Lo habían falsificado, de forma torpe. Además, respiré hondo. Sabía que había hecho bien en anticiparme, semanas antes, cuando la intuición me susurraba que lo peor aún no había llegado. Me sometí voluntariamente a una evaluación neuropsicológica completa. Iria me había acompañado. Pasé pruebas, entrevistas, test de memoria, razonamiento lógico, funciones ejecutivas. El resultado fue claro, conservaba plena lucidez. Sin signos de demencia ni pérdida significativa. Llevamos aquel informe oficial al juzgado, junto con una declaración jurada del profesional que me atendió. El contraste entre ambos documentos era abismal. El juez no tardó en ordenar una revisión pericial independiente. El resultado fue aún más rotundo. Mi estado mental era perfectamente adecuado para gestionar mis bienes. Lo más grave, sin embargo, fue que el informe presentado por Jonás contenía una firma digital falsificada. Y eso, en el ámbito legal, es dinamita. Los abogados de mi hijo abandonaron el caso sin siquiera avisarle. No querían verse arrastrados por una denuncia penal por falsedad documental. Jonás, solo, se quedó con las manos vacías y el gesto vacío. Ni siquiera Estíbalis apareció esa vez. Tal vez ya empezaba a oler a derrota definitiva. Me senté en la terraza del pequeño apartamento donde me había refugiado con Malena. El cielo estaba nublado, pero la brisa era dulce. Aquel intento miserable había sido el último clavo. Y ahora, solo me quedaba decidir qué hacer con todo lo que me habían hecho. Ha pasado un año desde aquella última audiencia. El tiempo que antes sentía como una losa sobre mis hombros, ahora camina a mi lado con paso más liviano. Vivo en una pequeña casa rodeada de bugambillas, lejos del chalet donde todo se pudrió. La tranquilidad no es lujo, es conquista. Malena está con una familia de acogida. El juez no quiso dejarla con Jonás ni con Estíbalis. Y aunque yo ya no tengo edad ni fuerza para criar, luché por asegurarle algo mejor. La visito cuando me lo permiten. Jugamos. Le leo cuentos. Y a veces, simplemente nos miramos sin decir mucho. Ella ya no habla de su madre. Me pregunta si los dibujos que hace me gustan. Yo le digo siempre que sí. Aunque a veces tenga que sonreír con un nudo en la garganta. Cada semana me llega una carta suya, escrita con trazos infantiles y manchas de rotulador. Hoy comí lentejas. Mi nueva profe se llama Lidia.
Te quiero hasta el sol. Son pequeñas luces que guardo como diamantes. Ayer terminé de escribirle una carta, la más importante. En ella le cuento que no la olvidé, que vi cuando su voz pequeña rompió el silencio de la injusticia, cuando con una sola frase me abrió los ojos, que ella, con su inocencia, fue el punto de fuga por donde escapé del encierro emocional en que me habían encerrado. También adjunté los documentos de la cuenta bancaria que abría su nombre. Tiene lo suficiente para empezar una vida, para estudiar, para elegir. Le escribí: este dinero no es un premio, es un escudo. Úsalo cuando el mundo se vuelva oscuro. Y si alguna vez dudas de ti, recuerda esto: yo te creí, yo te escuché, tú me salvaste. Cerré el sobre y lo guardé en la caja fuerte que solo ella podrá abrir cuando cumpla 18. Y mientras lo hacía, comprendí que a veces no se hereda la sangre, se hereda el coraje,